Me llamaron ladrona en la lectura del testamento de mi abuelo multimillonario, diciéndolo justo allí, delante de todos los que alguna vez fingieron quererme. Mi prima Beatriz fue la primera en levantarse, con sus tacones de diseñador plantados en el suelo como si fuera la dueña de la sala. Sofía no merece ni un céntimo, anunció, señalándome como si yo fuera algo pegajoso en la suela de su zapato. Mi padre no la detuvo, asintió él. Los susurros restallaron en la biblioteca de la mansión como ramas secas. Mi tía se aferró a su collar de perlas. Mi hermano miraba al suelo. Y entonces la palabra me golpeó de forma aguda y humillante: ladrona. Ni siquiera pude defenderme antes de que el abogado, el señor Valdés, cerrara tranquilamente la carpeta y dijera: su abuelo esperaba esto. Giró su ordenador portátil hacia la pantalla grande y, en ese instante, el ambiente cambió, como si toda la familia se diera cuenta de la misma verdad aterradora al mismo tiempo, porque la cámara ya estaba grabando. La mansión de mi abuelo tenía una forma de hacerte sentir pequeño, incluso si habías crecido dentro de ella. El día de la lectura del testamento, la biblioteca parecía pertenecer a un museo. Estanterías de nogal, globos terráqueos del viejo mundo, sillones de cuero en los que nadie se sentaba a menos que un abogado se lo indicara. Un fuego crepitaba suavemente, más por ambiente que por calor. Afuera el sol de invierno se posaba bajo y pálido, brillando a través de los ventanales como si tuviera miedo de tocar algo. Todos estaban vestidos como si el duelo tuviera un código de vestimenta. Beatriz vestía de negro, pero era esa clase de negro que venía con una marca de lujo y una sonrisa de suficiencia. Mi tía Diana seguía secándose los ojos con un pañuelo que nunca parecía mojarse. Mi padre, Marcos, se sentó en la cabecera de la mesa como si ya estuviera practicando ser el dueño. ¿Y yo? Yo me senté en la silla del rincón que el señor Valdés me había indicado, con las manos entrelazadas fuertemente en mi regazo para que nadie viera cómo temblaban. No había vuelto aquí desde el funeral. En aquel entonces la gente me abrazaba y decía: él te quería. Pero las palabras resbalaban sobre ellos como aceite. Porque en mi familia, el amor no era un sentimiento. Era una divisa, y todos querían saber el tipo de cambio. El señor Valdés dejó su maletín sobre el escritorio. Parecía neutral, ni frío ni amable, profesional, como un hombre entrenado para mantener el rostro firme mientras las familias se desmoronan. Antes de comenzar, dijo, el señor Ricardo Castillo me pidió que les recordara algo. Los labios de Beatriz se crisparon. Ah, aquí vamos. El señor Valdés no mordió el anzuelo. Me pidió que dijera: veo lo que hacéis cuando creéis que nadie os está mirando. Se me hizo un nudo en la garganta. Mi hermano Hugo se movió incómodo, como si hubiera escuchado esa frase y de repente recordara todas las veces que le había mentido al abuelo sobre sus visitas. Diana rió con demasiada brillantez. Eso suena a Ricardo. Siempre tan dramático. Mi padre se reclinó. No perdamos el tiempo, Valdés. Todos estamos ocupados. Ocupados con el duelo, ocupados peleando, ocupados calculando. Miré al techo, obligándome a mantener la calma. Porque la verdad era que yo ya estaba cansada. Cansada de ser la que aparecía. Cansada de ser la que respondía a las llamadas del abuelo a altas horas de la noche cuando le temblaban demasiado las manos para abrir un frasco de pastillas. Cansada de ser la única persona en esta sala que sabía cómo sonaba su risa cuando nadie intentaba impresionarlo. El señor Valdés abrió la carpeta de todos modos. Voy a leer la última voluntad y testamento del señor Castillo, comenzó, y la sala se inclinó hacia adelante como un solo cuerpo, como una manada de lobos al escuchar el clic de una puerta abriéndose. Tragué saliva. Me dije a mí misma: pase lo que pase, mantente firme. Pero no sabía que en cuestión de minutos intentarían enterrarme con una sola palabra, y no sabía que mi abuelo había planeado exactamente eso. Si solo vieras a mi familia en funerales y bodas, pensarías que éramos unidos, que nos amábamos ferozmente, que éramos el tipo de familia que la gente envidia. Pero yo sabía la verdad. Mi abuelo, don Ricardo Castillo, no solo tenía dinero, tenía poder. Del tipo que hacía que la gente devolviera las llamadas al instante. Del tipo que hacía que los políticos locales estuvieran repentinamente libres para cenar. Del tipo que hacía que mis parientes orbitaran a su alrededor como planetas desesperados por calor. Después de que falleció la abuela, el abuelo se volvió más callado.
No más débil, solo más callado. Como si hubiera dejado de gastar palabras en personas que no las merecían. Fue entonces cuando empecé a visitarlo todos los domingos. Al principio eran cosas pequeñas, ir al supermercado, organizar el correo, enseñarle a usar las videollamadas para que pudiera ver mi cara sin tener que fingir que entendía los botones. Luego se convirtieron en cosas más grandes. ¿Puedes leer este correo electrónico? ¿Puedes decirme qué significa este formulario? ¿Puedes sentarte conmigo un minuto? La casa se siente demasiado grande hoy. Yo no estaba allí por dinero. Estaba allí porque él era mi abuelo y lo quería. Pero para Beatriz, para Diana, para mi padre, mi devoción parecía una estrategia. Beatriz solía aparecer 2 veces al año, en Navidad y en el cumpleaños del abuelo. Siempre traía una bolsa de regalo cara y siempre se iba antes del postre. Le besaba la mejilla como si estuviera recolectando evidencia de afecto. Te quiero, abuelo, canturreaba, y luego miraba su teléfono. El tráfico en el centro va a ser una pesadilla. Mi tía Diana visitaba cuando necesitaba algo, generalmente una firma. Mi padre visitaba cuando había testigos. Se sentaba en el despacho del abuelo con la voz cálida y ensayada. Papá, sabes que estoy aquí para ti. Luego el abuelo mencionaba un proyecto benéfico o una oportunidad de inversión, y a mi padre se le iluminaban los ojos como si hubiera visto un vacío legal. Sí, decía, inclinándose. Hablemos de números. Y el abuelo me miraba, solo una rápida mirada que decía, tú también lo ves, ¿verdad? Yo lo veía. La última vez que vi al abuelo con vida, estaba en su sillón favorito junto a la ventana, con ese viejo jersey gris con el que la abuela solía tomarle el pelo. Sus manos parecían más delgadas de lo que recordaba. Pero sus ojos estaban agudos. Sophie, dijo dando palmaditas en el reposabrazos. Siéntate. Me senté. Estudió mi cara como si la estuviera memorizando. Se comportarán en la lectura del testamento, dijo. Me reí pensando que estaba bromeando. Seguro que sí. Él no me devolvió la risa. Luego dijo suavemente, la gente no se vuelve codiciosa después de que alguien muere. Simplemente dejan de fingir. Sentí que el estómago se me hundía. Abuelo, no. Levantó una mano. Prométeme algo. Lo que sea. Cuando vengan a por ti, dijo con la voz tranquila como el cristal, no luches contra ellos de la manera que ellos quieren. No grites. No supliques. No ruegues. Fruncí el ceño. ¿Por qué vendrían a por mí? Su mirada no se movió. Porque tú eres la que estuvo aquí, y en sus mentes eso significa que debiste haber tomado algo. Abrí la boca. Se inclinó más cerca, apenas un susurro. Deja que la verdad hable. Recuerdo haber pensado, está cansado. Se está imaginando problemas. Pero el día de la lectura del testamento, sentada en esa biblioteca llena de madera pulida y sonrisas pulidas, me di cuenta de que mi abuelo no se estaba imaginando nada. Estaba prediciendo y se estaba preparando. El señor Valdés se ajustó las gafas y comenzó, a mi hijo Marcos Castillo. Mi padre se enderezó con los hombros hacia atrás como si las palabras fueran aplausos. Le dejo la suma de 200.000 euros y mi reloj de bolsillo. Mi padre parpadeó. ¿200.000? La cabeza de Beatriz se giró bruscamente hacia él, con los ojos entrecerrados. Los labios de Diana se separaron ligeramente. Las cejas de Hugo se levantaron. Mi padre intentó sonreír. Es generoso. El señor Valdés continuó antes de que nadie pudiera discutir. A mi hija, Diana Castillo. Mi tía aspiró aire bruscamente. Le dejo mi cabaña en Baqueira Beret para su uso personal durante 5 años, momento en el cual se venderá y las ganancias se colocarán en la Fundación Comunitaria Castillo. La cara de Diana se congeló como si su piel no pudiera decidir entre la indignación y el pánico. 5 años, repitió demasiado alto. La pluma del señor Valdés se detuvo sobre el papel. Sí. Pasó a mi hermano. A mi nieto, Hugo Castillo. Hugo se enderezó, esperanzado. Le dejo 30.000 euros y mi colección de discos con la condición de que termine su carrera y mantenga un empleo durante 12 meses consecutivos.
La boca de Hugo se abrió y luego se cerró. No estaba ofendido. Estaba expuesto. Mi prima Beatriz seguía golpeando sus uñas contra su bolso de mano. Tap, tap, tap. Como si el tiempo fuera algo que ella poseía. El señor Valdés pasó una página. A mi nieta Beatriz Castillo. Beatriz levantó la barbilla, con una sonrisa ya formándose. Le dejo 10.000 euros y una estatua de caballo de bronce de mi oficina. La sonrisa se le cayó de la cara limpiamente. ¿Qué? Chilló Beatriz. 10.000. Es un error tipográfico. Las fosas nasales de mi padre se dilataron. Diana siseó, Ricardo. El señor Valdés no se inmutó. Por favor, permítanme continuar. Las mejillas de Beatriz se sonrojaron. Eso es insultante. El señor Valdés pasó otra página. El resto de mi patrimonio. La sala contuvo la respiración. Incluyendo mi residencia principal, todos los activos financieros restantes y el contenido de mi cámara de seguridad privada. Los latidos de mi corazón retumbaron en mi garganta. Se dejarán a... Beatriz se puso de pie tan rápido que su silla raspó el suelo. No, dijo con voz cortante. Antes de que lo digas, todos necesitan escuchar la verdad. Mi padre no le dijo que se sentara. La observó como un hombre observa una herramienta que planea usar. Beatriz me señaló con el brazo rígido. Sofía no merece ni un céntimo. Diana jadeó teatralmente. Beatriz. Cariño. No. Beatriz estalló. He terminado de fingir. Todos sabemos lo que ha estado pasando. Los ojos del señor Valdés se levantaron. Calmados, pacientes, como si hubiera estado esperando este momento exacto. La voz de Beatriz se elevó. Las cosas del abuelo empezaron a desaparecer hace meses. Los gemelos de diamantes, la colección de relojes, esa pelota de béisbol firmada. ¿Y adivinen quién estaba aquí cada semana? Su dedo no se movió. Se mantuvo fijo en mí como un láser. Mi estómago se volvió frío. Mi padre finalmente habló. Beatriz, dijo con voz mesurada. Déjala hablar. Dejarme hablar. Sonaba generoso, pero sus ojos decían otra cosa. Adelante, Sofía. Haz lo peor para ti misma. Miré alrededor de la sala. Hugo no me sostenía la mirada. La boca de Diana estaba apretada, su decepción ya formándose, como si hubiera decidido mi culpa antes de que llegara la evidencia. La sonrisa de Beatriz se afiló. Ella tenía acceso. Tenía las contraseñas. Tenía tiempo a solas con él. Mis manos se cerraron en mi regazo. Forcé mi voz a mantenerse firme. Eso no es verdad. Beatriz se rió. Oh, por favor. Eres una chica becada que se casó con la nada y enseña, ¿qué? Secundaria. ¿Realmente esperas que creamos que no viste una oportunidad? El insulto aterrizó caliente y humillante. La voz de mi padre llegó de nuevo, más suave. Sofía, ¿tomaste algo de tu abuelo? No era una pregunta. Era una trampa. Y la sala se inclinó para verme caer en ella. Miré a mi padre como si no lo reconociera. Papá, dije con cuidado. Tú me conoces. Él no respondió. Beatriz se cruzó de brazos. Dilo más alto. Diles a todos que no tomaste nada. Mi tía Diana se levantó sacudiendo la cabeza como si estuviera devastada. Sofía, cariño, si cometiste un error, ahora es el momento de confesar. Confesar. Como si la palabra misma pudiera hacer real la mentira. Sentí que mis mejillas ardían. No tomé nada. Ayudaba al abuelo. Eso es todo. Beatriz se burló. Claro. Ayudabas. Luego se giró hacia la sala como si estuviera presentando un caso. Seamos lógicos. El abuelo guardaba objetos de valor en la casa. Los artículos empezaron a desaparecer. ¿Quién tenía acceso constante? Sofía. Mi padre asintió lentamente. Es preocupante.
Preocupante, repetí, con una risa amarga amenazando con escapar. ¿Esa es tu palabra? ¿Preocupante? Hugo finalmente habló con voz incierta. Sophie, ¿el abuelo alguna vez te dio algo? ¿Como permiso para tomar algo? Lo miré fijamente. No, incluso si lo hubiera hecho, ¿por qué preguntas como si fuera culpable? Él se estremeció. Solo estoy tratando de entender. Diana suspiró con las manos juntas. Cariño, esto no es personal. Es sobre el patrimonio. Si faltan artículos, nos afecta a todos. Ahí estaba. No duelo, no confianza, no familia. El patrimonio. Beatriz inclinó la cabeza. Además, qué curioso, alguien de mi grupo de amigos dijo que te vio en una casa de empeños de lujo. Mi corazón se desplomó. Había estado allí una vez porque mi abuelo me pidió que le ayudara a tasar algunos artículos para el seguro. Habíamos ido juntos. Él se había reído todo el tiempo burlándose de la pajarita del tasador. Pero en esta sala, con los ojos de Beatriz brillando, la verdad no sonaba limpia. Sonaba como una excusa. La mandíbula de mi padre se tensó. ¿Una casa de empeños? Papá, dije bruscamente. El abuelo estaba conmigo. Beatriz atacó. Oh, seguro. Conveniente. El abuelo estaba contigo. ¿Puede confirmarlo ahora? El silencio cayó de golpe. Sentí que algo dentro de mí se rompía. No ruidosamente, no dramáticamente, sino como un pequeño colapso interno. Porque me di cuenta de que no estaban confundidos. No estaban investigando. Estaban decidiendo. El señor Valdés permaneció inmóvil, observando cómo se desarrollaba todo como si estuviera tomando notas para un plan mayor. Beatriz dio otro paso adelante. Ella no merece ni un céntimo, repitió más fuerte. Y si el abuelo le dejó algo, impugnaremos el testamento. Argumentaremos que fue manipulado. Diana jadeó. ¿Manipulado, Ricardo? Imposible. La voz de mi padre estaba calmada. La gente se deteriora al final, Diana. Giré la cabeza hacia él. Estaba lúcido. Mi padre levantó las cejas. ¿Lo estaba? ¿O le estabas influyendo tú? Lo miré atónita. La sonrisa de Beatriz se ensanchó. Exactamente. Hugo parecía querer desaparecer en la alfombra. Empujé mi silla hacia atrás y me puse de pie, con las piernas temblando. Esto es repugnante, dije con la voz temblorosa, pero lo suficientemente fuerte para cortar los susurros. Todos vosotros apenas lo visitabais. No cogíais sus llamadas. No le ayudabais. Y ahora estáis aquí llamándome. Beatriz interrumpió, casi encantada. ¿Ladrona? La palabra golpeó de nuevo, más pesada esta vez porque venía con un coro de asentimientos. Diana apretó los labios. Sofía, si devuelves lo que tomaste. No tomé nada. Mi voz estalló más fuerte de lo que pretendía. La sala se quedó quieta, luego inmediatamente cambió a juicio. Como si mi voz alzada fuera prueba de culpa. Los ojos de Beatriz brillaron. ¿Ves, defensiva? El tono de mi padre se suavizó, falsamente compasivo. Sofía, podemos manejar esto discretamente si cooperas. ¿Discretamente? Como si estuviera ofreciendo misericordia, como si no fuera él quien sostenía el cuchillo de la acusación. Sentí que mis manos temblaban. Las forcé a quedarse quietas. Entonces el señor Valdés levantó una mano lenta y deliberadamente. La sala le obedeció sin darse cuenta. Suficiente, dijo. Su voz no era fuerte. No necesitaba serlo. Llevaba una autoridad construida durante décadas, una autoridad en la que mi abuelo había confiado. Todos lo miraron. Beatriz se cruzó de brazos. Finalmente. Dile que no va a recibir nada. Los ojos del señor Valdés se dirigieron a ella. Luego a mi padre, luego alrededor de la sala. Fui instruido, dijo con calma, para permitir que esto sucediera. Mi estómago se tensó. Mi padre entrecerró los ojos. ¿Qué quieres decir? El señor Valdés cerró la carpeta del testamento con cuidado.
Luego dijo la frase que hizo que la sala se sintiera repentinamente más fría. Su abuelo esperaba esto. El cambio fue inmediato. No fueron solo las palabras. Fue la forma en que el señor Valdés las dijo como si no estuviera sorprendido, como si hubiera estado de pie bajo la lluvia durante horas, esperando a que la tormenta llegara finalmente. Beatriz se rió pero sonó frágil. Vale. ¿Y el abuelo esperaba que señaláramos a una ladrona? El señor Valdés no le respondió de inmediato. Abrió su maletín y sacó un ordenador portátil elegante que parecía casi insultante entre los muebles antiguos. Diana parpadeó rápidamente. ¿Para qué es eso? El señor Valdés dejó el portátil y lo conectó a la gran pantalla montada sobre la chimenea, instalada el año pasado. Irónicamente, ante la insistencia de mi padre. Necesita tecnología moderna, había dicho mi padre en ese entonces, como si le estuviera haciendo un favor al abuelo. Ahora, mi padre miraba los cables con una mirada que no era curiosidad. Era miedo. Sentí mi pulso martilleando. Señor Valdés. Él me miró. Y por primera vez ese día, su expresión se suavizó. Sofía, dijo gentilmente. Tu abuelo me pidió que te dijera, hiciste exactamente lo que se suponía que debías hacer. Tragué saliva. ¿Qué significa eso? Beatriz espetó. No le hables como si fuera una víctima. La voz de mi padre se afiló. Valdés, ¿estás diciendo que mi padre dejó instrucciones sobre esto? Los dedos del señor Valdés se movieron sobre el teclado. Sí. La pantalla se iluminó con una carpeta etiquetada, Archivo de Evidencias Castillo. Un sonido extraño salió de la sala. Alguien inhalando demasiado rápido. La mano de Diana voló a su boca. Beatriz se inclinó hacia adelante con los ojos entrecerrados. ¿Qué es eso? El señor Valdés hizo clic y la carpeta se abrió. Dentro había docenas de archivos, cada uno etiquetado con fechas y horas. Mi padre se puso de pie. Espera. ¿Estás grabando a la gente en esta casa? La voz del señor Valdés se mantuvo tranquila. Su padre grabó su propia propiedad. Perfectamente legal. La voz de Beatriz se elevó. Eso es. Eso es una invasión. El señor Valdés la miró. El señor Castillo sospechaba que le estaban robando. Silencio. La palabra robando aterrizó como un libro pesado caído sobre una mesa. Las mejillas de Beatriz perdieron el color, luego se sonrojaron de nuevo. Eso no significa nada. Estaba paranoico. Los viejos se vuelven paranoicos. La mirada de mi padre se dirigió a Beatriz. Deja de hablar. La boca de Beatriz se abrió, luego se cerró. Por primera vez parecía insegura. El señor Valdés volvió a la carpeta del testamento y leyó lenta y claramente. El resto de mi patrimonio se dejará a la persona que me ayudó a exponer al ladrón. ¿Y a quién apareció cuando el resto de vosotros solo mostrabais interés? Beatriz se burló. Tonterías crípticas. Los ojos del señor Valdés se levantaron. No crípticas. Precisas. Hizo clic en un archivo. La pantalla cambió a negro, luego a un ángulo de cámara del pasillo de la mansión, amplio, claro, con la fecha y hora. Mi garganta se cerró al reconocer la vista. Ese era el pasillo fuera del estudio privado de mi abuelo. El señor Valdés dijo, esta grabación es de hace 3 meses, martes, 2:18 de la tarde. Martes. Yo habría estado en la escuela enseñando. En la pantalla, la puerta principal se abrió y Beatriz entró. No con un atuendo festivo, no vestida para una visita familiar. Se movía rápido. Cabeza baja, capucha puesta, como alguien que entra en un lugar donde no quiere ser visto. Diana jadeó, un sonido pequeño y ahogado. Beatriz. La voz de Beatriz se quebró. Eso es. Eso no es. El ángulo de la cámara cambió a otra habitación, el estudio de mi abuelo. Beatriz se movió con confianza ensayada. Fue directamente a la caja fuerte detrás del cuadro, algo que yo ni siquiera sabía que existía hasta que el abuelo me la enseñó en las últimas semanas. La abrió con un código que no debería haber tenido.
La cara de mi padre se puso rígida. ¿Cómo lo? Beatriz giró hacia él desesperada. Papá. Él la ignoró con los ojos clavados en la pantalla. En el vídeo, Beatriz sacó una bolsa de terciopelo. Volcó el contenido sobre el escritorio, relojes gemelos, una pluma de oro que mi abuelo dijo una vez que valía más problemas de lo que merecía. No dudó. No miró alrededor. Los barrió dentro de su bolso como si lo hubiera hecho antes. Mi estómago se revolvió no porque estuviera sorprendida, aunque lo estaba, sino porque recordé la voz de Beatriz en esta misma habitación, llamándome ladrona con tanta confianza. Porque no estaba adivinando, estaba proyectando. El señor Valdés pausó el vídeo. La sala estaba tan silenciosa que podía escuchar el fuego estallar. La voz de Beatriz salió fina. El abuelo me dio permiso. Los ojos de Diana se abrieron de par en par. ¿Lo hizo? La mirada de Beatriz se desvió. Él dijo que podía tomar cosas prestadas. El señor Valdés hizo clic en otro archivo. Esta vez, la cámara mostró a Beatriz en una joyería, imágenes de seguridad de un negocio asociado. Marca de agua legal y fecha en la esquina. Puso los gemelos en el mostrador. El empleado abrió un cajón con efectivo. Beatriz firmó un formulario y tomó el dinero. Mi padre susurró casi para sí mismo. ¡Oh, Dios mío! Miré la pantalla entumecida. La humillación que había sentido hacía minutos se convirtió en otra cosa. Calor subiendo en mi pecho, como ira encontrando finalmente oxígeno. Beatriz retrocedió de la pantalla, sacudiendo la cabeza rápidamente. Esto está fuera de contexto. La voz del señor Valdés era firme. Hay más. Mi padre espetó. ¿Cuánto más? El señor Valdés lo miró. Llegaremos ahí. Hizo clic en otro archivo. La pantalla ahora mostraba la cocina de mi abuelo, donde yo solía prepararle té y escuchar sus historias. 2 personas estaban sentadas a la mesa, Beatriz y mi padre. Se me cortó la respiración. Mi padre dio un paso adelante instintivamente como si pudiera bloquear físicamente la imagen, pero el vídeo ya se estaba reproduciendo en la pantalla. Mi padre se inclinó con la voz baja, conspiradora. Una vez que les hagamos creer que es Sofía, dijo, el testamento no se mantendrá. Beatriz asintió. Diana ya sospecha de ella. He estado alimentándolo suavemente. A la gente le encanta una historia de mártires, especialmente cuando soy yo. La voz de mi padre continuó fría y calculadora. Solo la cámara acorazada vale millones. Si papá se la deja a ella, impugnamos. Alegamos influencia indebida. Decimos que ella lo manipuló. Beatriz rió suavemente. ¿Y los artículos que faltan? Mi padre se encogió de hombros en el vídeo. Caos del seguro, una distracción. Todos se centrarán en Sofía defendiéndose en lugar de preguntar por qué faltaban cosas en primer lugar. Mi cuerpo se quedó inmóvil. No podía respirar. En la pantalla Beatriz bebía café como si no estuviera planeando destruirme. ¿Qué pasa con Hugo?, preguntó. Mi padre sonrió con presunción. Hugo seguirá a la multitud. Siempre lo hace. La cara de mi hermano se arrugó. Beatriz preguntó, ¿y si Valdés intenta algo? Mi padre se reclinó. Valdés trabaja para papá, no para ella. La mentira era casi graciosa porque el señor Valdés estaba frente a nosotros ahora, tranquilo como una piedra, demostrando exactamente para quién trabajaba. El señor Valdés pausó el vídeo. Nadie habló. Ni Diana, ni Hugo, ni siquiera Beatriz. La cara de mi padre parecía haber sido drenada de sangre. Sin drama, sin sangre, solo la realidad de un hombre atrapado en sus propias palabras. Me escuché susurrar, planeabas arruinarme. Mi padre se giró lentamente con los ojos desorbitados. Sofía, escucha. Beatriz espetó, esto es una trampa. La voz del señor Valdés la cortó. Esto es evidencia. Luego añadió, y su abuelo se aseguró de que fuera admisible. El clic final del ratón sonó más fuerte que un mazo de juez. El señor Valdés abrió un último archivo. Esto, dijo, es su abuelo.
La pantalla cambió a mi abuelo sentado en su sillón favorito. El mismo sillón junto a la ventana. El mismo jersey gris. Parecía más viejo de lo que recordaba, pero sus ojos estaban agudos. Inconfundiblemente Ricardo Castillo. Miró directamente a la cámara como si nos estuviera mirando directamente a través de nosotros. Si estáis viendo esto, dijo con voz calmada, entonces me he ido. Diana soltó un pequeño sollozo que sonaba más a culpa que a dolor. Mi abuelo continuó, quiero empezar con algo simple. Amaba a mi familia. Os amaba a todos, pero el amor no excusa la traición. Las rodillas de Beatriz parecieron tambalearse. Se agarró al respaldo de una silla. La mandíbula de mi padre se apretó tan fuerte que pude ver el músculo saltar. La mirada del abuelo no vaciló. Durante meses han desaparecido artículos de mi casa. Sabía quién se los llevaba. Beatriz negó con la cabeza. No. El abuelo levantó una mano en el vídeo como si pudiera silenciarla a través del tiempo. Y sabía lo que planeabais hacer después, dijo. Se me hizo un nudo en la garganta. Giró los ojos ligeramente como si me estuviera mirando a mí. Sofía, dijo suavemente y sentí que algo en mi pecho se abría. Tú apareciste. Mis ojos ardían. Apareciste cuando me sentía solo. Cuando estaba frustrado, cuando estaba aprendiendo a vivir en un mundo que se mueve más rápido que las manos de un anciano. Una pequeña sonrisa parpadeó en su rostro. Nunca me pediste dinero. Nunca me pediste favores. Me preguntaste si había comido. Me preguntaste si había dormido. Me preguntaste si quería té. Hizo una pausa, con la respiración constante. Es por eso que tendrás lo que necesitas para construir la vida con la que me dijiste que soñabas. Escuché a Beatriz susurrar frenéticamente. No puede. La voz del abuelo se afiló. A los que me robaron, dijo, y luego intentaron robar algo peor, la reputación de Sofía. Escuchadme claramente. La sala parecía encogerse a nuestro alrededor. La codicia no empieza en vuestras manos, dijo. Empieza en las historias que os contáis a vosotros mismos para justificar lo que hacéis. La cara de mi padre se contorsionó. Papá. El abuelo siguió hablando. Marcos. Beatriz. Pensasteis que erais listos. Beatriz se estremeció al escuchar su nombre desde el más allá. Pensasteis que podríais crear un villano para que la familia se uniera a vuestro alrededor. El abuelo dijo, elegisteis a Sofía porque es amable. Porque evita el conflicto. Porque no juega a vuestros juegos. Mi estómago se retorció. Las lágrimas nublaron mi visión. La voz del abuelo se suavizó de nuevo. Sofía, cariño, nunca fuiste débil. Simplemente fuiste decente en una sala llena de gente que confunde la decencia con la estupidez. Hugo hizo un sonido de ahogo. ¡Oh, Dios! El abuelo volvió a mirar a la cámara. Ya he proporcionado copias de esta evidencia a mi abogado. Y sí, las fuerzas del orden han sido avisadas donde corresponde. Beatriz espetó. No puede hacer eso. El señor Valdés ni siquiera la miró. Puede. Lo hizo. El abuelo continuó. Quiero restitución. Quiero responsabilidad. Pero no quiero que esta familia sea destruida por gritos y crueldad. Hizo una pausa. Quiero la verdad. Limpia, clara, inevitable. Se inclinó ligeramente hacia adelante entrecerrando los ojos con esa mirada familiar, la que solía silenciar una sala llena de ejecutivos. Así que esto es lo que sucederá. Mi corazón latía con fuerza. La persona que devuelva lo que fue tomado, coopere con la investigación y haga enmiendas genuinas, se librará de las consecuencias más duras disponibles. La respiración de Beatriz se entrecortó como si le hubieran entregado un salvavidas y tuviera miedo de agarrarlo. La voz del abuelo se mantuvo firme. La persona que niegue, amenace o intente tomar represalias enfrentará todo el peso de la ley. Represalias. Mi piel se erizó porque incluso ahora, incluso con la evidencia en la pantalla, podía sentir la ira de mi padre como calor. La expresión del abuelo se suavizó de nuevo. Sofía recibirá el patrimonio, incluyendo la mansión,
los activos financieros y la cámara acorazada. También recibirá el apoyo de mi equipo legal para asegurar que esté protegida. Esto no es caridad. Esto es justicia. Diana se derrumbó en su asiento susurrando, Ricardo. Los ojos del abuelo sostuvieron la cámara. Al resto de vosotros, si queréis estar en la vida de Sofía, apareceréis. No con demandas, no con excusas, con esfuerzo. Luego sonrió una sonrisa pequeña, casi traviesa. Una última cosa, dijo. Sofía. Mi respiración se detuvo. En la cámara acorazada hay una carta para ti. Incluye un plan. Hablamos de tu programa de becas comunitarias. Me dijiste que querías ayudar a los chicos que se sienten invisibles, que son subestimados. Las lágrimas caían libremente. Ahora puedes hacerlo, dijo el abuelo gentilmente. Y no lo harás sola. El vídeo terminó. La pantalla se fue a negro y por un momento nadie se movió. La voz de Beatriz rompió el silencio, fina y furiosa. Esto es una locura. Te demandaré. Mi padre se volvió hacia el señor Valdés. ¿Tú vas a entregarle todo a ella por un vídeo? El tono del señor Valdés permaneció neutral. ¿Por evidencia? ¿Por un testamento? ¿Por la ley? Luego añadió mirando directamente a mi padre, ¿y por encima de su propia confesión grabada? Los ojos de mi padre se dirigieron a mí. Esperaba odio. Pero lo que vi fue pánico porque sabía que el juego había terminado. Y de repente, por primera vez en mi vida, yo no era la que estaba atrapada. Él lo estaba. Los siguientes minutos parecieron irreales, como si el mundo se hubiera ralentizado para forzar a que cada consecuencia aterrizara correctamente. El señor Valdés cerró el portátil con un clic silencioso. Voy a ser muy claro, dijo. Esto no es un debate familiar. Esto es un asunto legal. Beatriz dio un paso adelante con la voz aguda. No puedes simplemente. Sí, dijo el señor Valdés con calma. Puedo. Sacó otro documento más grueso que los demás. El testamento del señor Castillo contiene una cláusula de moralidad, explicó. Cualquier beneficiario que le robe, conspire para cometer fraude o intente incriminar a otro beneficiario pierde su herencia. Diana miró sus manos, temblando. Marcos, dime que esto es un malentendido. Mi padre tragó saliva. Diana, cállate. Hugo se estremeció ante la dureza. La cara de Beatriz se retorció. Bien. Bien. Lo devolveré. Devolveré todo. Solo no llamen a la policía. El señor Valdés asintió una vez. La cooperación será anotada. Luego se giró ligeramente hacia la puerta. Inspectora Rivera, llamó. Se me cortó la respiración. La puerta se abrió y una mujer entró vestida de civil. Ojos tranquilos, postura como si hubiera visto todo tipo de mentirosos 1000 veces. No parecía agresiva. Parecía preparada. Beatriz retrocedió tambaleándose. La tenías esperando afuera. La voz del señor Valdés era firme. Su abuelo lo hizo. La inspectora Rivera miró alrededor de la sala, observando las caras. No estoy aquí para crear una escena, dijo con uniformidad. Estoy aquí para asegurar que nadie intente intimidación, amenazas o destrucción de propiedad y evidencia. La cara de mi padre se endureció. Esta es mi casa. La inspectora Rivera levantó una mano. No a partir de hoy, señor Castillo. Él se congeló. Sentí que algo cambiaba en mi columna vertebral, como si hubiera estado de pie encorvada durante años y de repente recordara que podía enderezarme. El señor Valdés deslizó un sobre hacia mí. Esto es para ti, Sofía, dijo en voz baja. De tu abuelo. Mis dedos temblaban mientras lo tomaba. La letra del abuelo audaz y familiar me miraba fijamente. Lo abrí y leí en silencio mientras la sala contenía la respiración. Mi queridísima Sofía, si estás leyendo esto, entonces los lobos mostraron sus dientes. Siento que hayas tenido que verlo. Pero no siento que ahora sepas la verdad. No dejes que su traición te endurezca. Deja que te afile.
Se me hizo un nudo en la garganta. Te dejo recursos y te dejo protección. Usa ambos sabiamente. Construye lo que me dijiste que querías construir. Haz algo bueno de un lugar que una vez se sintió pesado. Tragué saliva con fuerza. Y recuerda, la justicia no necesita ser cruel para ser real. Levanté la vista con los ojos húmedos. Beatriz me miraba como si le hubiera robado el oxígeno de sus pulmones. La voz de mi padre salió baja, amenazante sin decir las palabras prohibidas. Sofía, podemos hablar de esto en privado. La mirada de la inspectora Rivera se dirigió a él. No sin un abogado presente. El señor Valdés asintió. Cualquier comunicación con respecto al patrimonio pasa por mi oficina. Los ojos de mi padre destellaron. ¿Realmente vas a hacerle esto a tu propio padre? Algo en mí se estabilizó. Le sostuve la mirada. Tú me hiciste esto a mí primero, dije. La sala no explotó en caos de la manera que Beatriz probablemente esperaba. No se convirtió en una competencia de gritos donde ella pudiera hacerse la víctima. Se convirtió en algo peor para ellos. Se volvió oficial. La inspectora Rivera sacó una pequeña libreta. Señorita Beatriz Castillo proporcionará una lista de los artículos retirados y las ubicaciones de cualquier venta. Señor Marcos Castillo proporcionará estados financieros relacionados con cualquier transacción conectada a propiedad robada. Mi padre se puso rígido. Yo no. La voz del señor Valdés era tranquila. La alternativa es una citación judicial. Los hombros de Beatriz se hundieron. Cooperaré, susurró con los ojos desviándose hacia mi padre. Mi padre no la miró porque por una vez no podía controlar la narrativa. Y cuando la narrativa muere, todo lo que queda es la verdad. 6 meses después, la mansión no se sentía como un arma. Se sentía como un lugar que podía respirar. No la guardé como un trofeo. No di fiestas para probar un punto. No publiqué fotos dramáticas en internet. Hice lo que el abuelo y yo hablamos en esas tranquilas tardes de domingo. La convertí en algo útil. La biblioteca donde me llamaron ladrona se convirtió en una oficina de becas y espacio de tutoría. El largo comedor donde mi padre solía presumir de legado se convirtió en una sala de reuniones comunitarias donde las familias podían pedir orientación legal gratuita, financiada por la Fundación Comunitaria Castillo. Y la cámara acorazada guardaba más que dinero. Guardaba cartas que mis abuelos se habían escrito a lo largo de décadas. Guardaba documentos para una fundación de becas ya redactados y listos. Guardaba una nota final con la letra directa del abuelo: no solo heredes, construye. Hugo se acercó lentamente. Al principio, me evitaba. Luego un día apareció con una caja de fotos antiguas. Lo siento, dijo con la voz ronca. No sabía qué hacer en esa habitación. No lo perdoné al instante. No fingí que no dolía, pero asentí. Aparece de nuevo, dije. Así es como lo arreglas. Diana se disculpó. Demasiado llorosa, dramática, pero lo suficientemente real como para creer que lo lamentaba. Beatriz. Beatriz devolvió la mayor parte de lo que tomó. Algunos artículos se habían ido para siempre. Enfrentó consecuencias legales y personales. No hubo fantasía de venganza, no hubo crueldad, solo responsabilidad. Perdió su reputación perfecta. Y por primera vez tuvo que vivir sin ella. Mi padre intentó luchar. Intentó amenazar. Intentó presionar. Intentó pintarme como una desagradecida. Pero a la ley no le importan los títulos familiares. Y el señor Valdés se aseguró de que yo tuviera protección. Órdenes de alejamiento, canales oficiales, comunicación documentada, todo limpio, todo ejecutable. Algunas noches todavía recordaba ese momento, el dedo de Beatriz señalando, la palabra ladrona resonando, el silencio de mi padre. Pero luego entraba en la sala de tutoría y veía a un niño resolviendo un problema de matemáticas con una sonrisa como si finalmente hubiera sido visto. Y recordaba la última lección del abuelo. La verdad no es solo algo que descubres. Es algo alrededor de lo cual construyes tu vida para que nadie pueda sacudirla de nuevo.
En el primer aniversario de la lectura del testamento coloqué una caracola de canela, la favorita del abuelo, en su tumba. Lo hice, susurré. El viento se movió a través de los árboles, suave y constante.